Los asesinos en serie son considerados desadaptados sociales, enfermos mentales o personas increíblemente inteligentes. Se dice que solo viven para obtener reconocimiento, que incluso quieren ser atrapados, jugar solo un rato con la justicia. Pero existen algunos que no fueron encontrados nunca y que desaparecieron de las maneras más misteriosas posibles. Prepárense, porque hoy veremos 8 asesinos en serie que jamás fueron atrapados. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas. Asegúrate de suscribirte para más contenido. Número 8. El asesino del alfabeto. Ultrajó y estranguló a 3 niñas y 3 mujeres en Estados Unidos en la década de 1970. Las víctimas fueron Carmen Colón, Wanda Walkowicz, Michelle Maenza, Roxanne Rogach, Pamela Parsons y Tracy Tafona. ¿Notaste las similitudes entre sus víctimas? Así es, todas llevan las mismas iniciales, tanto en su nombre como en su apellido. Este enfermizo asesino fue identificado 42 años después y a la edad de 79 años fue sentenciado a pena de muerte. Nasso se convertiría en el preso más anciano en ser sentenciado a muerte en California. Sin embargo, la policía reveló evidencias de que él no era el único asesino. Se cree que en realidad fueron 2 las personas que ejecutaron los asesinatos. Sin embargo, nunca se pudo encontrar al otro asesino, que encima sería el autor intelectual y el que adiestró a Joseph Nasso. Número 7. El asesino del hacha. Fue un asesino en serie que actuó en New Orleans, Luisiana, entre mayo de 1918 y octubre de 1919. El hachero, como también era conocido, no fue detenido ni identificado en la época y sus delitos terminaron tan misteriosamente como habían comenzado. El 13 de marzo de 1919 fue publicada en los periódicos una carta en la cual declaraba que mataría de nuevo 15 minutos después de la medianoche, el 19 de marzo, pero perdonaría a la gente que se encontrara en lugares donde sonara una banda de jazz. Esa noche todos los salones de baile de New Orleans estuvieron llenos de gente y bandas amateurs y profesionales tocaron jazz en fiestas privadas dentro de cientos de casas en toda la ciudad. Nadie murió esa noche. Número 6. Adolfo Constanzo. Adolfo de Jesús Constanzo fue un asesino en serie. Su sobrenombre era el narco satánico de Matamoros. Era líder de un poderoso culto que tenía a capos de narcos, músicos famosos e incluso oficiales de policía bajo su mando. El culto secuestraba y asesinaba personas para usarlos en sacrificios humanos. Pronto descubrirían el culto de Constanzo por accidente. Determinado a no ir a prisión, Constanzo ordenó a sus seguidores lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías mientras él escapaba. Después de un par de horas de enfrentamiento, Constanzo ordenó a uno de sus discípulos que le disparara a él y a su mano derecha Quintana. Cuando la policía finalmente llegó, Constanzo y Quintana ya habían muerto. ¿Cuál era el secreto que Constanzo se llevó a la tumba? Número 5. Bela Kiss. Kiss era un respetable propietario de una fábrica de hojalata cerca a Budapest, el cual contaba una triste historia. Su mujer lo había abandonado con un artista llamado Paul. Cuando Kiss se unió al frente del ejército en la Primera Guerra Mundial, las autoridades locales decidieron usar la gasolina que Kiss decía haber almacenado en su propiedad en 7 grandes bidones de metal. Al llegar, la policía encontró un bidón lleno de gasolina, pero los otros bidones tenían los cuerpos de 24 cadáveres conservados en alcohol, los cuales correspondían a 23 mujeres que habían sido estranguladas. Entre ellas estaba su esposa, así como también el cadáver masculino, que luego identificarían como el artista Paul. Cuando las autoridades intentaron detenerlo, Kiss desapareció del hospital de heridos de guerra en Serbia, en donde había estado convaleciendo, por lo cual inicialmente se creyó que Kiss había muerto. Posteriormente fue visto en Budapest, luego en Rumania, así como que también llegó a Estados Unidos, pues fue visto por un detective en el metro de Nueva York, y algunos rumores señalaron que lo habían visto trabajando de portero en un edificio. Su destino final continúa siendo incierto. Número 4. John de la Biblia.
En los años 60, en Glasgow, Escocia, apareció un asesino serial que no fue atrapado en su momento y que atacaba a mujeres en su periodo menstrual. Este asesino fue conocido y apodado por la prensa como Bible John, ya que recitaba a sus víctimas versículos de la Biblia de memoria, con un tono suave y afán predicador, y elegía mujeres que estaban justamente menstruando para asesinarlas, algo que la policía nunca descubrió cómo lo hizo. La forma en la que operaba era muy peculiar. Helen y su hermana Jenny conocieron a dos hombres en el club Barrowland. Ambos dijeron llamarse John. El John de Jenny era un hombre educado, bien hablado, atractivo y modestamente vestido y de modales refinados. El otro John, que trató a Helen, era un hombre más rudo, con una profunda moral religiosa. Él expresó su desacuerdo con que las mujeres casadas asistieran a los salones de baile, pues eso las convertía en adúlteras. Helen era casada. Este John no tomó alcohol durante la velada y ocasionalmente citaba la Biblia. Al terminar la fiesta, las dos parejas abordaron un taxi. El primer John y Jenny se bajaron antes de los otros dos. Horas después, el cadáver de Helen fue encontrada en un callejón. Luego de 37 años, la policía atrapó a Peter Tobin y fue condenado a 21 años de cárcel, ya que se encontraron los cuerpos de dos mujeres enterrados en su casa. En una entrevista al médico psiquiatra, Peter admitió haber matado a 48 mujeres, de las cuales la policía solo conocía a 14. Bible John estrangulaba a sus víctimas con sus propias medias de nylon. Les abría una herida a la altura de la axila y les colocaba un tapón menstrual en la herida. Pero, un momento, si este top es de asesinos en serie que no fueron atrapados, ¿por qué está John el bíblico aquí? Pues, ¿recuerdan al John amable y atractivo del Club Barrowland? La policía determinó, luego de toda la investigación, que era cómplice en todos los casos. Sin embargo, a ese John nunca se le atrapó. Número 3. El fantasma de la autopista. En abril de 1971, en Washington, 6 niñas y adolescentes afroamericanas entre 10 y 18 años habían sido asesinadas brutalmente. 3 de ellas fueron ultrajadas, una sodomizada, y el cuerpo de otra de ellas estaba tan desfigurado y descompuesto que jamás pudieron determinar cómo fue el homicidio. Brenda Faye Crockett, la tercera víctima, sufrió un hecho lamentable. En este caso, su madre salió a buscarla, desesperada. Al rato, el teléfono de su casa empezó a sonar. Era Brenda, quien habló con su hermana de 7 años, quien se había quedado allí esperando noticias. Le dijo, llorando, que un hombre blanco la había secuestrado y que estaba en algún lugar de Virginia. Casi una hora después, telefoneó nuevamente. Esta vez atendió el novio de su madre. Le preguntó si sabía en qué parte de Virginia estaba. No, ¿sabes si mi mamá me vio?, dijo ella. ¿Cómo podría verte si estás en Virginia? Pon al hombre al teléfono, dijo el novio. Bueno, nos vemos, contestó la niña. La comunicación se cortó. Su cuerpo fue encontrado 8 horas después. El asesino había lavado sus pies luego de matarla. La quinta víctima, Brenda Woodard, de 18 años, tenía una nota que estaba al interior de su cuerpo. Este es el resultado de mi insensibilidad por las personas, especialmente por las mujeres. Admitiré los demás crímenes cuando me atrapen, si es que pueden. Llevaba la firma del fantasma de la autopista. Esta nota fue escrita por la víctima, quien debió escribirla antes de ser ultrajada y terminada por su homicida. 3 años después, el FBI decidió crear una oficina especial para seguir los casos, que llegó a tener la atención de 100 agentes federales exclusivos. Hicieron todo tipo de pericias, recorridos, interrogatorios, tuvieron sospechosos bajo la mira, incluso utilizaron el suero de la verdad en varios, pero ninguno reunía las pruebas suficientes para siquiera comenzar una acusación. ¿Cómo era posible que un asesino en serie no fuese encontrado en la capital de Estados Unidos? El FBI concluyó que era alguien demasiado inteligente, que sabía cómo empezar una conversación, persuasivo y educado, con un alto grado de educación. Hasta el día de hoy, no hay nada cierto respecto a los crímenes. La carta tenía razón. Admitiré los demás crímenes cuando me atrapen, si es que pueden. Efectivamente, no pudieron. Número 2.
Jack el Destripador, el más famoso asesino en serie de este top, al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominales, extirpación de órganos y desfiguración del rostro, únicamente de mujeres que se dedicaban a la prostitución. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos. 3 de ellas fueron las más notables y reconocidas en la actualidad. La carta, querido jefe, incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama, lo cual cumplió con su siguiente víctima. La importancia de esta carta radica en que el autor firmaba como Jack el Destripador. En la segunda carta, Saucy Jackie, Jack aseguraba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí y calificaba el homicidio como un doble evento, lo cual cumplió y retaba a la policía que lo atrapasen. Finalmente, la peor de las cartas, llamada Desde el Infierno, que incluso tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en étano, y Jack aseguraba que se había comido la otra parte del riñón. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas, a pesar de que sus asesinatos sucedieron hace más de 120 años. Número 1. El asesino del Zodiaco. Fue un asesino en serie con una inteligencia increíble que acechó el norte de California a finales de la década del 60. En una carta supuestamente suya, confesó el asesinato de 37 personas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. Se cree que el Zodiaco tendría entre 20 y 30 años. Era blanco, corpulento, de cabello castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril del 2004, pero reabrió el caso en marzo del 2007. Así como Jack, el asesino empezó a mandar cartas, firmando con un círculo reticular. Una semana después de que se recibiera el criptograma, se habían descifrado 408 símbolos. En él no venía la identidad del asesino, pero sí el siguiente mensaje: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, y la mejor parte es que cuando muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. Al día de hoy, los últimos 18 caracteres no han podido ser descifrados. La peculiar forma de operar del asesino del Zodiaco estaba pensada para confundir a los policías y enaltecer la superioridad de su intelecto. Ningún sospechoso ha sido condenado y la investigación continúa y desconcierta hasta el día de hoy. Gracias por ver nuestro video hasta el final. Te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para más contenido como este y déjanos abajo en los comentarios sobre qué temas quieres que traten nuestros próximos videos. Hasta la próxima.